Hola hermanos, otra vez les tengo un mensaje, así es que prepárense. Hoy el tema es relación versus religión. Yo sé, es un tema controversial, pero no estoy aquí para discutir con nadie. Quiero decirles de una vez que no es para que uno piense, oh, mi religión es mejor que la tuya y, oh, esta religión es mejor. Simplemente quiero poner este mensaje que Dios prefiere relación a religión. Más prefiere relación con Él que religión. Entonces voy a hablar de eso. Primero quisiera orar. Entonces, si me acompañan en oración, por favor. Estimado Señor, muchas gracias por hoy este día. Gracias por esta nueva oportunidad para hablar con mis hermanos, Señor. Espíritu Santo, por favor, que sean tus palabras que pasan por mis labios, Señor. Que sea tu voluntad, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias por este mensaje. En el nombre de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias. Siempre es importante orar antes de cualquier cosa que vayas a hacer. Y tiene que ser un hábito, porque siempre es bueno darle las gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, porque sí nos ha dado mucho, aunque sentimos que nuestra situación no está tan bien, pues no importa, porque siempre tenemos algo para agradecer a Dios. Entonces les animo. Entonces, si estoy mirando hacia abajo es porque tengo mis apuntes y apunté las escrituras que quiero compartirles. Entonces, primero quiero decirles que es difícil de entender la Biblia al 100, por eso es más fácil encontrar los versos que te animan, que te dan confort o te llenan de paz primero. Y poco a poco, como vas madurando en tu camino con Cristo, el Espíritu Santo te revelará más y seguirás conociendo más a tu Biblia. Pero tienes que tener la curiosidad o el entusiasmo de querer saber más de Dios primero. Eso es primero, ¿ok? Para que sepan. Todo lo demás va a ser más confuso si no deciden primero que quieren conocer a Dios y tener una buena relación con Él. Y pues me tienen a mí cualquier duda y ahí seguiremos aprendiendo, ¿ok? Y quiero decirles también que Dios sí vive. Él nunca cambia, solo el mundo o la generación pasa por diferentes cambios. Entonces, es que no es fácil al comienzo de conocer a Dios o conocer a Cristo como tu Salvador y caminar este camino, porque pues hay muchas cosas que no entendemos al comienzo, pero tenemos ese deseo en nuestro corazón para buscarle a Él y conocer y saber más de Él, ¿ok? Entonces primero quiero preguntarles si ya tienen su Biblia. ¿Ya? Y ya les he dicho que en el teléfono no es igual. ¿Ok? Entonces, por favor, que vayan a la tienda a comprar su Biblia o en Amazon. Llega a la casa. Así. ¿Ok? Y Amazon no me pagó para este mensaje. Entonces, pues, por favor, consigan su Biblia. ¿Sí? Y también no sé si tengan un subrayador. Entonces, con los mensajes, pues voy a compartirles diferentes escrituras y tienen que estar listos poniendo atención para ver, oh, quizás hay algún verso que te gustó. Entonces ya puedes buscar en tu Biblia rapidito, como ya hablamos, porque tienes tus etiquetas, ¿verdad? ¿Ya pediste por Amazon? Espero que sí. Entonces, rápido encuentras el verso y ahí está. Ok, entonces vamos a comenzar. El primer verso es Juan 6:44.
en Reina Valera 1960. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora en Nueva Versión Internacional, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces vamos a hablar qué quiere decir eso. Pues nadie puede venir a Dios sino por Jesucristo. Tenemos que conocer a Jesucristo y saber lo que Él sacrificó por nosotros. Él dio la vida por nosotros. Él murió y Él fue sin pecado. Él no hubo alguna razón por que Él muriera por nosotros. Él lo hizo por amor. Primero tenemos que saber eso. Porque al aceptar a Él y saber que murió en la cruz y resucitó el tercer día y ahora está al lado derecho del Señor en el cielo, eso es lo importante. Entonces, no quiero que sea muy largo este video, entonces claro que hay muchos más versos que podríamos ver acerca de tener una relación con Dios, pero voy a tomar el tiempo para decirles, antes de decirles el próximo verso, que la gran diferencia entre la religión y la relación es que la religión te dice que tienes que hacer esto y el otro, y así recibirás que Dios te acepte y que vayas al cielo. Pero en verdad no es por obras que podemos irnos al cielo. Sí hacemos obras, pero es porque tenemos o agradecemos a Jesús por lo que hizo por nosotros y tenemos eso en el corazón para hacer buenas obras para su gloria. Ok, no quiero adelantarme mucho. Entonces, quiero decir que la religión es que vas a la iglesia, quizás te bautices de niño, luego tienes que hacer esto, luego tienes que confesar al Padre. Son ejemplos, ¿verdad?, de alguna religión. No quiero hablar de religiones porque ahí vienen los pleitos, ¿verdad? Entonces, no es para eso, solo son ejemplos de cosas que a veces hacemos para pensar que estamos haciéndolo bien en los ojos de Dios, pero Dios no nos pide que hagamos cosas o tengamos cosas que alabamos cuando es en verdad tener una relación con Él. Eso es lo que es lo más valioso, una relación con Dios. Porque Él es nuestro Padre y Él quiere una buena relación con cada uno de nosotros. Que le hablemos cuando nos pase algo o pensamos en esto o lo otro, pensamos hacer esto, tenemos que consultarle a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Uno diría, ¿cómo hablo con Dios si no lo puedo ver? ¿Cómo sé que Él me escucha? Porque Él está en todos lados y es por fe que lo sabemos. Pero claro que no al primer día o segundo día. Es un proceso como todo con Dios. Entonces, tenemos que confiar en Él con todo en nuestras vidas. Y con esa confianza se comienza una relación. Y con Dios es obediencia, ¿verdad? Él nos pide obediencia. Como a un padre normal. Él quiere que le obedezcamos, ¿verdad? Ay, disculpen, estoy tratando de explicar en español. Entonces, pues como un padre aquí en la tierra nos dice hacer algo, tenemos que hacerlo. Él espera eso, pues igual nuestro Padre Celestial. Entonces, así crece la confianza. Y Dios no solo es un Dios que va a castigarte porque hiciste mal. Al tener una relación, comunicamos que aceptamos que fue nuestro error en pecar
y luego Él es justo y nos perdona y ya nos da paz, porque sabemos que estamos bien con Él. Espero que me estoy explicando bien. ¿Qué más quiero decir de la religión? Es que, ¿quién no sabe que hay mucha gente que va a la iglesia los domingos, quizás ni cada domingo, cada cuando, ¿verdad? Y van a la iglesia para sentirse bien en su vida, que están haciendo algo bueno en ir a la iglesia, pero eso es más bien quedar bien, ¿no? Con uno mismo o con otras personas. Pero en verdad Dios quiere una relación contigo de lunes a domingo, cada día. Eso en verdad es una relación con Dios. Pero no estoy aquí para juzgar a nadie, es un camino de aprendizaje y vamos a aprender. Por eso quiero enseñarles, quiero ayudarles paso a paso. Es paso a paso. Mucha gente quiere ya definir a Dios así, con saber esto y esto, pero no, Dios es un Dios infinito, hay mucho que aprender de Él y yo ni siquiera sé todo. Yo no sé todo, pero estoy aprendiendo igual que tú, igual que ustedes, pero llevo años ya, entonces ahora puedo compartirles lo que he aprendido y lo que he vivido y así para ayudarles a ustedes, ¿ok? Entonces, quiero decirles, volviendo ahora a Juan 6:44, donde dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Pues Dios siempre tuvo planes y propósitos para nuestra vida, solo que puede haber un momento que no le consultemos a Él, no lo busquemos a Él para saber lo que eran sus planes para nosotros y decidimos hacer esto y lo otro. Yo sé, yo digo eso mucho, pero es para explicarles que tomamos el control, nos equivocamos y a veces nos va mal, ¿verdad? Pero en los planes de Dios, Él quiere que sus hijos se le acerquen. Él quiere que sus hijos tengan una relación con Él, porque Él nos ama. Dios te ama. Entonces, si no recibes la llamada de Dios, aún sigues tu vida normal en el mundo, pero viene un momento que Dios trata de llamar tu atención, ¿verdad? A Él. Y es lo bueno para que podamos conocer a Jesucristo y aceptarlo como nuestro Salvador y ser salvos y poder ir al cielo y tener esa seguridad en nosotros mismos, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso en otros videos también. No quiero como inundarles con información, es poco a poco, ¿ok? Y dice, yo lo resucitaré en el día final. Porque pues Dios tiene planes, es como una gran carrera que tenemos que correr y en los planes de Dios nos lleva por diferentes lados, ¿verdad? Y es como una carrera que tenemos que correr y no parar y no es fácil. Pero al día final, cuando nos morimos o viene Jesucristo a llevarnos al cielo, entonces pues nos resucitará y viviremos eternamente con Él en el cielo. Y yo sé que eso no es 100% claro cómo es eso, pero aguántate un momento, ¿ok? Porque como les digo, no todo es ya entender, es poco a poco y tener ese deseo en el corazón de saber más y continuar aprendiendo, ¿ok? Vamos a seguir, ¿no? El próximo versículo es Juan 14, entonces todavía estamos en el libro de Juan, pero ahora vamos al 14, versos 17 a 18. En Reina Valera 1960 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros.
no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y ahora en Nueva Versión Internacional dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Entonces quiero repetir que este camino con Dios es un camino de fe. Es fe en lo que no vemos. Y he hablado de eso antes, no quiero repetirme mucho, ¿verdad? Pero es que hay cosas que no vamos a entender porque no lo podemos mirar. Muchos de nosotros queremos ver algo para creerlo, pero así no funcionan las cosas con Dios. Aunque no nos guste, así es. Entonces, les explico que dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Yo sé que cada de nosotros quizás conocemos a alguien que piensa que esto es un libro viejo y ni siquiera se puede entender para qué, ¿verdad? ¿Verdad que sí conocen a alguien que piensa así? Y yo lo entiendo. Pero el amor en nuestro corazón y el deseo de conocer a Dios nos va a motivar a buscarlo. Entonces, la gente del mundo, entonces vamos a hablar de la gente del mundo. ¿A quién se refiere? Pues se refiere a la gente que vive en el mundo, no conoce ni a Jesucristo ni a Dios y quieren vivir su vida como les dé la gana, ¿verdad? Por decir. Y qué feo que no conocen a Jesucristo porque Él es lo más maravilloso. La vida es mucho mejor con Jesucristo, ¿eh? Yo se los juro, ¿eh? Entonces, el mundo como no ve las cosas de Dios, no creen y ahí siguen en la vida. Y muchos de nosotros ahí estuvimos también viviendo así, ¿verdad? Que pensábamos que como la vida era, como la vida venía, así eran las cosas, pero en sí, como nuestra mente es limitada, nuestro cerebro es limitado, solo podemos ver casi lo que hay enfrente de nosotros y eso es lo que creemos, ¿verdad? Pero por fe y cuando creemos en Dios, es creer en más de lo que no vemos. Tenemos que abrir la mente y probar algo diferente y así sabrán. Entonces, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes, ¿sí? Porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo siempre está con nosotros, gracias a Dios, y nos guía y nos da confort. Pero eso viene el conocimiento mientras tú camines en tu camino con Dios. ¿Ok? Entonces, es como cualquier relación, tienes que invertir tiempo y tienes el deseo de conocer a la otra persona y a través del tiempo crece la confianza, ¿verdad? Es igual con Dios. E igual con Dios, como les dije, que es obediencia a Él, que demostramos amor a Él. Él nos pide que lo obedezcamos y que busquemos su voluntad. Así mostramos respeto a Él y para Él eso es amor. Entonces, ¿a qué iba? Ay, yo voy a recordar. Eso es amor. Ay, lo siento. Ok, pero no se preocupen. Voy a seguir y luego a ver si regresa. Pero Dios es amor y tenemos que tener una relación bien con Él para que Él nos guíe en su voluntad. Entonces, siempre estará con nosotros el Espíritu Santo. Cuando nos sentimos tristes, cuando no sabemos qué hacer, solo es cosa de orar
y Él intercede por nosotros con Dios. Es mucho, hay mucho que aprender acerca de eso y poco a poco en mis videos voy a tratar de explicar todo, ¿ok? Igual si tienen preguntas o comentarios, por favor, que lo dejen en los comentarios o pueden mandarme mensaje también, ¿ok? Yo creo que estamos listos para seguir. Ahora, el próximo verso es Juan 15:5 en Reina Valera 1960. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y yo sé que uno puede decir, ¿qué? ¿Verdad? Pero paciencia. Solo quiero darles el ejemplo que Reina Valera es la palabra, ¿verdad? Lo más pura antes de ser traducido más en otras versiones, ¿verdad? Van a ver otras versiones. He hablado un poco de esto en otros videos, pero hay otras versiones para que ustedes entiendan la palabra un poco mejor. A veces uno le gusta esta versión, uno le gusta otra y puede ser la misma palabra, pero cambian una palabra y lo percibes de esa forma por ese cambio de una palabra. Pero no estoy aquí para confundirles, estoy aquí para tratar de aclarar sus dudas. Amén. Ok, entonces, ¿qué creen? Me acordé algo. ¿Puedo decir algo para el otro versículo en Juan 14:17-18? Voy a añadir una cosa rapidito y es donde es 18 dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dios nunca nos deja. Nunca nos deja. Aunque nos perdemos por ahí y decidimos alejarnos de Dios, Él siempre llegará a decir, ¿verdad? Aunque nos mande una persona, ¿verdad? Para que nos hable de Él. Así, Él nos jala otra vez hacia Él. Entonces eso fue importante, que no somos huérfanos, no estamos solos, ¿ok? Solo es falta de conocer más a Dios y en eso estamos, ¿verdad? Y donde dice volveré a ustedes, sí, porque su Espíritu Santo siempre está con nosotros y luego cuando nos morimos, pues vamos al cielo y vamos a estar con Jesucristo y con Dios, con nuestro Padre. Y va a ser mucho mejor que este mundo. Pero ya, voy a volver ahora sí. Me siento un poco mejor. Gracias por su paciencia, porque sé que este video se va alargando más y yo digo, todavía estoy a la mitad de las escrituras. Entonces, otra vez, Juan 15:5, Reina Valera 1960. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ahora, nueva versión internacional. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces hay sabiduría en ahí. Voy a tratar de explicarles. Es que Dios es la vid, lo que también se puede entender como la viña, ¿verdad? Como una planta tiene viñas, ¿no? Y ahí transfiere la vida, los nutrientes a la planta. Igual el Señor nos da lo que necesitamos para crecer y estar bien y saludables. Entonces, nosotros somos las ramas porque Él es como también el árbol, ¿verdad? Porque de Él venimos, estamos hechos en su imagen, ¿verdad? Y como ramas, pues si estamos conectados al árbol, lo que es Él, estamos como trabajando juntos y en armonía, ¿verdad? Completo. Y dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Y eso quiere decir que el que siempre me busca, el que me obedece, el que lee mi palabra, el que haga mi voluntad,
igual Dios es fiel a nosotros siempre, ¿verdad? Porque a veces pues hemos pasado por mucho, pero míranos, estamos aquí todavía y es por la gracia de Dios. No es por algo que nosotros hicimos. No más que no sabemos o no vimos la mano de Dios ahí en la situación. Es cierto. Y dice, dará mucho fruto. Entonces, pues, ¿quién no quisiera ser un árbol de fruta? Ay, qué deliciosa la fruta, ¿verdad? Entonces, fruta es como lo mismo, ¿verdad? Y cuando crece la fruta en un árbol, es decir, que el árbol es sano, ¿verdad? Y pues en un árbol que no es sano, pues no crece la fruta o sale mal. Quizás amarga, yo no sé. Pero fruta es algo bueno. Entonces, cuando estamos conectados a Él y en este camino que vamos embarcando, vamos a crecer con Él y Él va a trabajar a través de nosotros y dentro de nosotros, limpiándonos de todo el pecado que tengamos y al final Él va a producir la fruta en nosotros, el fruto. Y eso son buenas obras que queremos hacer para Él, para darle gloria a Él. Es una decisión y mucha gente llega a esta decisión porque llegas al final de ya soportar cómo es su vida sin Él. Porque la vida es muy triste, el mundo es muy triste y frío cuando no tenemos a Dios, cuando no tenemos alegría en nuestro corazón. A veces dudamos cuál es la razón por qué estamos aquí, ¿verdad? Es que la vida no se compara. Cuando conoces a Dios, cuando puedes sentir la alegría de Dios, cuando puedes sentir el confort de Dios, eso es todo lo que necesitas. Pero es llegar a ese momento. Y más que nada es limpiarte las cosas del mundo que están encima de ti. Porque vivimos en el mundo. Y hay muchas cosas que vemos, escuchamos, y eso nos pesa. Y el enemigo nos ataca a través de eso, que a veces no podemos ver las buenas cosas de Dios en nuestra vida. Eso es verdad. Entonces, dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y ya cuando avanzan más en su camino con Cristo y con Dios, verán que su vida antes no se compara con su vida ahora y cómo va cambiando la vida. Es creer en lo que uno no puede ver al comienzo, pero ya a través del tiempo verás que, wow, Dios es tan bueno. Así es. Vamos a seguir porque van a decir, wow, qué largo el video y tengo cosas que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a seguir ahora con otro verso en Juan 17:3 en Reina Valera 1960. Pensé que era como entendible este verso, entonces solo en Reina Valera, ¿ok? Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así de sencillo. Tenemos vida eterna por tener a Jesucristo como nuestro Salvador, el único Hijo de Dios, Dios en carne, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí entendieron ese, ¿verdad? Si no, pues ahí lo ponen en los comentarios, pero Jesucristo es la respuesta a todo. Es la respuesta. Sin Dios no somos nada. Entonces, pensé que quería decir algo. Yo creo que vamos bien. A ver si me regresa. Ok, vamos ahora al 1 Juan 2:15-17. Y en la Biblia van a ver que Juan, hay más que un Juan aquí, ¿verdad? En las etiquetas, ¿verdad que sí? Entonces el Nuevo Testamento es el final, ¿verdad? Verán en la Biblia dice Nuevo Testamento. El primer libro es Mateo,
luego sigue Marcos, luego Lucas y luego Juan, ¿ok? Ese fue el Juan que apenas leímos unos versos, ¿ok? Pero luego más adelante, más al final, verán, dice 1 a 3, Juan, ¿ok? Eso es como primer Juan, segundo Juan, tercer Juan, ¿ok? Y es a lo último de la Biblia, ¿ok? Necesitan una Biblia. Ahora no lo entenderán por qué, pero síguenme para más mensajes para que puedan entender más de las cosas de Dios, ¿ok? Y si no han suscrito a mi canal, ya saben qué hacer, ¿ok? De tarea. Ok, entonces, ahora sí, ¿saben dónde vamos? Primero Juan 2, 15 a 17. Dice en Reina Valera 1960, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, lo que es el orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Espero que todavía están poniendo atención, ¿ok? Casi termino, ¿ok? Esto es para que aprendan. Entonces, vamos, solo puse en Reina Valera porque no era tan complicado. Entonces voy a tratar de explicarles más, ¿ok? Entonces, no améis al mundo. Pues no ames al mundo. Y uno a veces dice, pues no que debemos de amar uno al otro y estamos compartiendo este mundo. Sí, es una confusión muy común, ¿verdad? Pero refiere más al mundo, a los que no siguen a Jesucristo, no conocen a Jesucristo, no conocen a Dios. Ese es el mundo que vive por sí mismo, ¿verdad? El mundo que en sí es controlado por Satanás. Pero más hablaremos de eso más adelante porque apenas vamos comenzando y eso es un poco más avanzado de tema. Y no quiero asustarles tan pronto. Nunca, en verdad. Entonces, ahora, pues no ames al mundo. Las cosas que están en el mundo más llevan a uno a la destrucción. Claro que la naturaleza es otra cosa, pero las cosas del mundo son como las cosas materiales, el dinero, los placeres, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque en sí el Padre, Dios, no le gusta el pecado. Y cuando pequemos estamos como alejándonos de Dios. Y los pecados están en la Biblia. Luego hablaremos de eso. Pero ya van a saber qué es pecado y cuáles son las cosas contra Dios. Y pues no deberíamos de entregarnos al pecado, porque eso nos llevará a la destrucción, pero es inevitable porque somos humanos y somos como ineptos a pecar. Es parte de nuestra naturaleza, lamentablemente, pero siempre tenemos que arrepentirnos y orar al Señor que nos perdone y ya dejarlo. Eso es lo que nos pide. Porque cuando pecamos nos aleja y tenemos que arrepentirnos para otra vez volver a Él. Y Él nos perdona porque Él es justo. Entonces, ese es el proceso. Vamos a fallarle a Dios, vamos a cometer errores, pero Él nos perdona. Él nos perdona cuando nos arrepentimos y nos alejamos ya de ese pecado. Ya no. Y a veces sí, tenemos debilidades. Así va a pasar, las tentaciones. Pero con el tiempo nos ponemos más fuerte en Jesucristo. Él nos da la fuerza y podemos combatir el pecado. Entonces sí es posible. Les digo por experiencia. Ok. Sí, entonces el Padre no puede estar en nosotros si estamos
pecando y viviendo en el mundo y no por él, porque luego estamos sirviendo a Satanás. Aunque no queremos escuchar eso, estoy aquí para compartir la verdad, ¿sí? Seguimos. Entonces dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que nos da placer, hasta ir de compras es deseo de la carne, porque nos hace sentir bien tener algo nuevo. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Pero no estoy aquí para juzgar a nadie, ¿ok? Estoy educándoles, compartiéndoles para que aprendan, ¿verdad? Ya. Y luego los deseos de los ojos, pues a veces miramos cosas que no deberíamos, pensamos cosas que no deberíamos, y eso no le hace feliz a Dios, porque debemos de enfocarnos en cosas de Dios, cosas puras, cosas que son buenas en los ojos de Dios. Y con el tiempo vamos a conocer cuáles son esas cosas, ¿verdad? Entonces, y la vanagloria de la vida, el orgullo. A veces cuando tenemos cosas materiales, a veces nos sube el orgullo, ¿verdad? Pero el orgullo no es de Dios. La verdad, el orgullo no es de Dios. El orgullo es falso en sí y va con el ego, que a veces nos sentimos todo un rey o una reina porque tenemos algo nuevo o tenemos dinero o tenemos esto o tenemos un nuevo carro. Pero en esas cosas nunca nos llenarán y no hay felicidad en esas cosas y lo aprenderán. Quizás al momento se siente bien obtenerlo, pero después del tiempo ya pasa. Es lo malo, ¿verdad? Pero parte de la vida. Entonces, esas cosas son del mundo y es lo que batallamos como humanos. Y es normal que caemos en la tentación, pero ya les dije, hay que arrepentirse y ya alejarnos de esas cosas y buscar más las cosas de Dios. ¿Ok? Ok. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, pues este mundo deteriora, ¿verdad? Se destruye. En sí destruimos, se puede decir, a la tierra por nuestras acciones, nuestros deseos del comercio, porque pues ya saben, eso es otro tema y ya casi estamos a 40 minutos y van a decir, ya me voy y yo no quiero que se vayan todavía, ¿ok? Porque quiero enseñarles bien. Entonces, las cosas de Dios son para siempre. Dios no cambia. Dios no cambia. Lo dije al principio, Dios sí vive, él nunca cambia. Solo el mundo y la generación pasa por diferentes cambios. En sí el humano es predecible, se podría decir, porque el humano, Dios conoce al humano y cuando vayan conociendo más y sabiendo más de su Biblia, leerán historias que, wow, yo también pasé por eso. Oh, mira, y se aprende, hay sabiduría aquí. Solo es tomar el tiempo para conocer a tu Biblia, ¿ok? Vamos a seguir, ¿ok? Casi termino. Ahora vamos a Mateo 6, 31 a 34 en Reina Valera 1960. Dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Y ahora voy a leerles en Nueva Versión Internacional. Ya casi, hermanos, aguántense. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos
andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Vamos a ver. Entonces, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Cuando estamos en el mundo, muchas de las veces tratamos de controlar todo para que todo salga bien, para que tengamos esto está cubierto y así. Y así sentimos que tenemos el control, ¿verdad? Y es muy difícil de salir de ese pensar, de controlar todo. Y a veces cuando no nos va bien, y van a haber momentos que hay pruebas en nuestro camino con Dios, porque Dios quiere probar nuestra fe, a ver qué tan fuerte sea, a ver qué tan pura sea. Y nuestra obediencia también prueba Dios. Entonces es parte de la vida, pero nos hace mejores, ¿verdad? Y a veces pasamos por momentos que ni siquiera sabemos cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a comer nuestra próxima comida, cómo vamos a poner gasolina en el carro. Eso pasa a todos, ¿eh? Y eso es cuando Dios quiere ver, ¿vas a depender de mí, tu Padre, o vas a tratar de tomar el control tú en tu entendimiento limitado? Sí pasa, es duro, pero parte de la vida. Tenemos que saber que Él es nuestro Padre, que en Él confiamos, solamente en Él. Y dice, los paganos andan tras todas estas cosas. Los paganos son como la gente del mundo. Buscan qué comer, qué beber y en qué vestirse, ¿verdad? Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan y Él provee. Él es nuestro proveedor. 100%, hermanos. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas, pues Dios quiere ver que nosotros seamos fiel a Él como Él es fiel a nosotros. Entonces tenemos que buscarle a Él. Y tenemos que demostrarle a Él que sabemos que Él es nuestro Padre y nos va a proveer lo que necesitamos. Y no es fácil porque es como que tenemos que soltar el control y estar bien, aunque todo a tu alrededor está quebrando o hay ansiedad X, ¿verdad? Tenemos que confiar en Él. Y hay pruebas, pero se van a poner más fuertes de lo que están hoy, quizás, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Más bien busquen primeramente, ¿ya? Entonces, Él nos dará todo lo que necesitamos. Solo Él quiere ver que sabemos que Él es nuestro Dios. Número 1. Él es número 1. Nosotros, número 2. Y los demás, número 3. Pero Él es primero, ¿ok? Tienen que saberlo. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Entonces, eso es parte de la confianza en Dios, porque el día de hoy tiene sus problemas que tenemos que poner en las manos de Dios. Es un proceso, eso es relación con nuestro Padre, porque confiamos en Él, es un proceso. Y también voy a decirles que, perdón, déjame ver. Entonces, yo también antes quería planear el futuro. Quiero hacer esto, quiero esto. Esto va a pasar la próxima semana, y uno está así pensando en todo, ¿verdad? Y queriendo controlar a lo que viene, ¿verdad? Que todo salga bien, ¿verdad? Pero en sí eso no es confiar en Dios, y tenemos que. Entonces, cuando confiamos en Dios, podemos gozar de este día y vivir en el presente, lo que deberíamos.
que el presente es un regalo de Dios. Ok, yo creo que sí podemos seguir ahora, ¿verdad? Casi terminamos. Ok. Ahora vamos a Romanos 5:1 en Reina Valera 1960. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces somos justificados porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Él limpia nuestro pasado. Ya estamos una nueva creación, una hoja en blanco. Y es lo bueno. Pero es algo muy difícil de entender quizás al primer, segundo, tercer día. Entonces, Él nos quita todo lo que hicimos en el pasado antes de aceptar a Él, nos quita y nos hace una nueva creación. Y así es. Y lo digo por experiencia. Pero quizás más adelante les comparto mi testimonio. Entonces, tenemos paz. Dios nos da paz. Si le pedimos paz, Él nos da paz. Y así podemos seguir adelante en la lucha de la vida, ¿verdad? Ok, ya, vamos. Ay, no lo van a creer, pero ya llegamos al último verso. ¡Woohoo! Ya pueden ir a descansar. Ok, o hacer lo que tengan que hacer. Pero gracias por esperar. Espero que les están gustando mis videos, que les gusten mis videos, porque es para ustedes, para la gloria de Dios. Ok, vamos a quedar en Romanos ahora con 12:1-2. Reina Valera 1960. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, nueva versión internacional. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la misericordia de Dios, porque solos por el que estamos aquí tenemos lo que tenemos y tenemos vida. En sí, si no fuera por Jesucristo, íbamos a experimentar la rabia de Dios, porque bien la merecemos, aunque muchos no quieren escuchar eso, pero es que al hacer mal hay consecuencias, ¿verdad? Y a veces en la vida pensamos, oh, salí de esto, salí del otro, pues puedo seguir haciendo esto. Pero no, eso es falso. Gracias a Dios que estamos aquí, ¿no? Entonces dice, cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso confunde a muchos. Entonces, para explicarles que pues nuestro cuerpo es el hogar, el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como Jesucristo nos manda su Espíritu Santo, ya cuando estamos salvados, su Espíritu Santo vive adentro de nosotros. Y en sí es el Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda en el proceso de limpieza para quitar el pecado de nuestras vidas y dentro de nosotros. Y cuando tenemos pecado en nuestra vida dentro de nosotros, eso, por decir, sofoca al Espíritu Santo. Eso pesa al Espíritu Santo y casi ni se oye al Espíritu Santo por más pecado que tengas en tu vida. Eso es otro tema también. Y ya casi vamos a 50 minutos. Tenemos que correrle. Porque ya
Pero gracias por estar aquí todavía. Entonces, tenemos que cuidar a este cuerpo, ¿verdad? Porque gracias a Dios que nos dio esta vida en este cuerpo y tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, pues yo no soy perfecta y nunca he dicho que soy perfecta y todos vamos aprendiendo, ¿ok? Así es que no hay que juzgar ni nada. Este canal no es para juzgar a nadie, solo es para ayudarles, para que conozcan a Dios. Punto final, ¿verdad? Entonces, todos vamos aprendiendo y queriendo mejorar, ¿cierto? Bueno, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo nos renovamos la mente? Por someternos a Dios, por buscar su voluntad, por poner las cosas en sus manos y vivir por su palabra, ¿verdad? Conociendo la palabra y aplicando la palabra a nuestra vida. Entonces, eso sí es cierto. Todo lo que estoy diciendo es cierto y lo he vivido, lo vivo y puedo jurar que 100% correcto. Entonces, a ver, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es que no vamos a conocer la voluntad de Dios o los planes que Él siempre ha tenido para nuestra vida si estamos inundados en pecado, en cosas del mundo. Eso nos como enciegan, por decir, creo que se dice, nos enciegan y no podemos mirar a Dios ni por poquito. Estamos así y por eso seguimos viviendo así como ciegos. Pero gracias a Dios encontraron mi canal por la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y gracias por estar aquí conmigo. Espero que les gustó el video. Gracias. Espero que pueden dar un me gusta al video. Si no han suscrito a mi canal, adelante. Por favor, apoyen a mi ministerio para llegar a más gente para Dios. No es para mí, es para Dios. ¿Ok? Entonces, pues Dios les bendiga y les veré muy pronto.